¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para todos, esperando que todos se encuentren bien y que puedan estar disfrutando de sus cultos todos los días. Les saludo en el amor de Cristo, extrañándolos bastante. Y hoy quiero tener esta palabra para ustedes y vamos a estar hablando acerca de la fe que va más allá de la razón. Y leamos lo que dice la Biblia en el libro de los Hebreos, para empezar, en el capítulo 11, del 1 al 3. La palabra del Señor nos dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por este momento en el cual tú nos permites ahora concentrarnos en tu palabra. Permite, Señor, que cada uno, cada familia pueda estar, Señor, recibiendo tu gracia de forma particular para aplicarla a su vida. Gracias por tu palabra de hoy, Señor. Permite que nosotros podamos tener una fe que va más allá de la razón. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que estás con nosotros siempre y en ningún momento estás lejos de nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en mí. Muy bien, he querido para hoy tocar este tema que considero de mucha importancia. La fe que va más allá de la razón. El asunto es que cuando nosotros queremos razonar con las cosas que tienen que ver absolutamente con la fe, la razón entonces se conecta siempre con la incredulidad. Cuando tratamos de razonar, entonces vienen las dudas. La fe es solo creer. Y para eso Dios nos dejó su palabra, nos dejó su pacto, nos dejó sus promesas, para que nosotros, aferrados a este pacto y a esas promesas, vivamos por la fe, como hijos de Dios que somos. Esa es la identidad que el Señor nos dio. Por eso nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Personas que su vida está centrada en eso, en la fe. Moisés, a los 80 años, recibió la orden por la palabra de Dios: ve y libera mi pueblo. Y esta palabra la encontramos nosotros en el libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a ver en el capítulo 3, los versículos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es la palabra del Señor. En ese momento, Moisés de verdad y se sentía impotente. Podría pensar, estaba razonando con el mandato de Dios. Un anciano de 80 años, conquistar una nación, liberar un pueblo que estaba sometido bajo el imperio, bajo la autoridad de una poderosa nación como era Egipto. Él no tenía un ejército. Por lo tanto, ¿qué le diría la razón a él? Yo no puedo hacerlo. Pero hay algo importante. Dios le dijo: ve. Hermanos, cuando nosotros comprendemos que la fe va más allá de la razón, las cosas van a ser mejor para nosotros. Cuando podemos ver que Dios está con nosotros y nos aferramos a ese facto y podemos vivir confiados de lo que el Señor hace siempre, de lo que ha hecho y de lo que hará, nosotros tenemos que vivir así, solo creyéndole a Dios. Por eso, la palabra de Dios a Moisés fue: ve. Pero antes le había dicho: yo estaré contigo. Y es por eso, hermanos míos, que ese pacto es que tenemos que aferrarnos nosotros. Moisés pudo ver la mano de Dios de su lado. Pudo ver la manifestación del poder de Dios. Aunque él era un anciano y parecía no tener fuerza, con Dios tuvo mucha fuerza. Con Dios superó las expectativas sobre todo razonamiento humano. Hermano, lo mismo pasa con nosotros. Cuando de verdad le creemos a Dios, las cosas pueden cambiar en nuestras vidas, en nuestras situaciones. Cualquiera que sea la circunstancia por la cual nosotros estemos atravesando, puede cambiar solo por esa pequeña palabra que es de gran importancia para nosotros, la palabra fe. Solo con la fe, hermano. Por eso, esta relación con Dios que nosotros tenemos
y que hemos podido llegar a ser hijos de Dios, tiene una sola respuesta. Todo es por la fe. Todo va a depender de la fe que nosotros vayamos desarrollando en nuestro crecimiento espiritual. Veamos ahora y busquemos la palabra del Señor en el libro de Números. Y vamos al capítulo 13, los versículos 1 y 2. Esa es la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Hermanos, era la orden de Dios, ¿verdad? Le dice a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Dios estaba ordenando a que fueran a reconocer la tierra de Canaán. Era la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. La mayoría de los espías que fueron, algunos de ellos, o la mayoría, conectaron la razón con la incredulidad. Y dijeron: no podemos. Y vieron todo como algo imposible. Se habían olvidado de la palabra que Dios le había dado. Se habían olvidado del pacto. Ese Dios que estaba con ellos era el mismo Dios que había venido desde Egipto con ellos. Ese era el Dios que estaba en la nube cuando el sol era terrible en el día. Y era ese mismo Dios que estaba en aquella lumbrera en la noche. Esa columna de fuego que les daba luz y calor durante esa travesía que ellos tuvieron en el desierto. Ese es el mismo Dios que había sacado de la roca agua. El mismo que hacía caer el maná. El que los alimentaba. El que los sostuvo todo el tiempo. Es el mismo Dios que había abierto el mar para ellos. Y aún dudaban. Aún trataban de razonar con aquellas cosas que ellos veían. Por eso pensamos que en ese tiempo ellos habían olvidado de las promesas de Dios y del pacto que Dios había hecho con ellos. Vamos al mismo libro de Números y veamos el capítulo 13, pero ahora vamos a ver el versículo 31 al 33. También vimos allí gigantes, el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y así le parecíamos a ellos. Hermanos, ven ustedes lo que pasa cuando la razón va más allá de la fe. Y es interesante porque en esta última parte ellos dicen: a nuestro parecer. ¿Qué era eso? A nuestro razonamiento. Lo que nosotros razonamos es que es imposible. Es imposible poder tomar esa tierra, poder llegar a ese lugar. Es verdad, es una tierra buena, es una tierra fértil,
y trajeron muestras de los frutos de la tierra. Todo eso está bien. Pero hay una cosa, no podemos contra esa gente. A nosotros nos parece que delante de ellos somos como langosta que fácilmente ellos van a pisotear. Y vamos a traerle un poco al contexto nuestro. Somos como cucarachas delante de ellos, que fácilmente nos destruyen. Vuelvo a repetir, a nuestro parecer, o sea, a su parecer, a su razonamiento, donde es fácilmente notar de que la fe había desaparecido y la razón estaba sobre la fe. Prácticamente no había fe, no había ese factor importante que nos hace creerle a Dios, creer lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Lo habían perdido. Y todo lo que veían, lo veían de manera negativa. No se puede. Es imposible. Era terrible la situación de este pueblo. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos encontramos en la misma situación? Cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas, cuando enfrentamos problemas de cualquier tipo, ¿cuántas veces no razonamos como ellos y decimos no podemos? Esto no se puede, esto es imposible. Porque se nos ha olvidado que tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso. A ellos se les había olvidado. Se había olvidado de que ese Dios había destruido todo un ejército a favor de ellos. Un ejército sumamente poderoso. Ellos no tenían nada con que defenderse. Y Dios delante de sus ojos destruyó ese ejército inmenso. ¿Cómo era posible que ahora dijeran de que eran como cucarachas delante de esa gente? De verdad que a veces también a nosotros nos falta la fe de esa forma. Hermanos, Dios nos ha llamado, nos ha escogido como sus hijos. Somos sus hijos, tenemos esa identidad. Por eso tenemos que tener plena confianza en nuestro Dios, de que Él va a resolver todas las situaciones en nuestras vidas. Porque Jesús vino para eso. Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo estas palabras, consumado es, con eso resolvió todos los problemas. No hay situación que pueda venir a nosotros, los hijos de Dios, que no puedan ser resueltas solamente creyendo, solamente teniendo fe. Solamente así, hermanos, todas las cosas serán añadidas a nuestra vida. Solo tenemos nosotros que hacer lo que a Dios le agrada. Solo nosotros tenemos que cumplir esa voluntad de Dios y estar aferrados a ese pacto con nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que meditar en esto. Tenemos nosotros que reflexionar mucho en nuestra fe y ver si nuestra fe va más allá de la razón. Si nuestra fe es más grande que lo que podemos razonar nosotros. Y así tendremos la victoria en cualquier situación. Tendremos la victoria en lo que a nosotros nos parece absolutamente imposible. Será absolutamente posible, pero con nuestro Dios, teniendo esa fe real, esa fe verdadera. Y ciertamente tenemos que ver que es la única forma en que nosotros lo podemos hacer. Dios ya tenía un plan. Dios tenía un plan ya. De hecho, las cosas no ocurren por casualidad. Y cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos envía, cuando Dios nos dice a nosotros que hagamos algo,
sabemos que nunca estamos solos. Definitivamente Dios tiene un plan ya listo, tiene todo preparado. Pero ¿saben? Ellos tenían ese plan ya listo también para tomar esa tierra que Él le había prometido a ellos. Pero ellos no lo veían. No lo veían. Sus razonamientos los tenían cegados totalmente. Para ellos era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Solo tenían que mirar con ojos espirituales para ver el poder y la gracia de Dios. Solo con ojos espirituales. Bueno, hay cosas que no se pueden ver de otra forma. En nuestra vida como creyentes, tenemos que tener siempre bien abiertos nuestros ojos espirituales. Y así podremos ver el plan de Dios. Podemos ver todas las cosas que Dios ha planeado. Los encuentros con las personas. Las oportunidades para predicar el Evangelio. Las oportunidades para llevar este mensaje de salvación a las personas. Solo con los ojos espirituales abiertos vamos a verlo. Y es por eso que es tan importante que tengamos nuestro culto diario, nuestro tiempo de oración con Dios. Porque Dios tiene un plan. Un plan que muchas veces no vemos porque estamos cegados en nuestros propios razonamientos. Solo tenían que mirar ellos con ojos espirituales y verían el poder y la gracia de Dios. Estaba delante de ellos. Todas las cosas que ya Dios había hecho. Y que ellos eran testigos de ese gran poder de Dios. Pero no lo veían así. No lo veían porque su razonamiento lo cegaban. Por eso es importante, hermanos, que dejemos a un lado nuestros propios razonamientos y abramos nuestros ojos espirituales y tengamos la fe que Dios desea en nosotros. Y Él hará entonces, porque Él es un Dios que cumple su palabra, cumple sus promesas. Pero cuando nosotros la creemos y cuando nosotros de verdad tenemos nuestra fe, pues tener. Por eso, ahora, en tercer lugar, vamos a ver lo que es la fe más allá de la razón. Cuando nos aferramos al pacto, Emmanuel, que Dios está con nosotros conforme a su promesa, y que nosotros la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde el Señor nos promete estar con nosotros siempre. Entonces, aferrados a esto, lo que es absolutamente imposible, Dios lo hará absolutamente posible. Pero solo por la fe, hermanos, solo por la fe. Vamos a ver lo que vieron Josué y Caleb, que no miraron como miraron estos hombres, y que razonaron con sus propios razonamientos, sus propios criterios, lo que ellos pensaban. Y dicen ellos, a nuestro parecer somos como cucarachas. Imagínense, ¿alguna vez usted como hijo de Dios se ha sentido como cucaracha? No puede ser, hermano. No puede ser. Nosotros hemos sido llamados a ser un sacerdocio real, un linaje. Dios nos ha llamado a representarle, a llevar su palabra. Y para ello nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos luz admirable. Somos luz, hermanos. Nunca se sienta usted
como alguien que no tiene valor. Porque para Dios usted vale mucho. Para Dios es invaluable. Es tan invaluable que Jesús derramó su sangre en esa cruz por usted y por mí. Imagínese el valor que tenemos para Dios. Jamás se sienta como que usted no vale nada. Jamás se sienta menos. Jamás se sienta un fracasado. Porque el Señor nos llamó para ir de victoria en victoria en nuestra vida. Tendremos dificultades, tendremos situaciones. Pasaremos por cosas como las que estamos pasando ahora. Pero los hijos de Dios prevalecerán. Y solo el Señor tiene la última palabra en nuestras vidas. Y la opinión de Dios para nosotros siempre es de bien y no de mal. Por eso, hermanos, tenemos que disfrutar que somos hijos de Dios. Tenemos que estar aferrados a ese pacto siempre, de que Dios nunca me abandona, que siempre está conmigo. Entonces veamos cuando la fe va por encima de lo que podemos razonar. Y veamos el capítulo 14 de este mismo libro de Números, los versículos 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Saben? Estos dos hombres fueron con nosotros y todos vieron lo mismo. Todos vieron lo mismo, porque ellos pareciera que hubiesen visto algo diferente. Por una sola razón, mis hermanos. Ellos lo vieron con una mirada de fe, creyéndole a Dios, que si Dios le prometió esa tierra, Dios le daría esa tierra. Lo que Dios te ha prometido, Dios te lo dará, siempre que tú lo creas. Siempre que tu fe vaya por encima de tu razonamiento. Lo que tú crees imposible, es posible para Dios. Por eso, mi hermano, es cuestión de fe, es de creer. No sé por la situación que puede estar pasando tú hoy, dadas las circunstancias. No sé cuál es tu situación. No sé qué estás sintiendo, qué estás pensando. Pero solo te digo una cosa. Abre tus ojos espirituales y mira con fe las promesas de Dios y recibe lo que Dios quiere darte. Lo que Dios te está dando, lo que Dios te ha dado. Mira con ojos espirituales. Ellos habían visto el poder de Dios y sabían que ese Dios que había estado con ellos en el desierto y que lo había sacado de la tierra de Egipto era el mismo Dios que estaba con ellos ahora. ¿Por qué dudar de su fuerza y de su poder? ¿Por qué dudar de su palabra? Por esa razón, ellos pudieron ver diferente, porque miraron con ojos espirituales y no veían gigantes. Delante de Dios ellos veían a aquellos como cucarachas. Porque para Dios todos esos gigantes, toda esa fortaleza, todo eso
Para Dios era como una cucaracha. ¿Qué diferencia el razonamiento, verdad, de ellos? ¿Por qué? Porque la fe de ellos estaba sobre la razón, sobre la lógica. Y por eso, hermanos, ellos pudieron dar este testimonio con tal fuerza que rasgaron sus vestidos porque sentían que este pueblo era incrédulo, que no tenían fe, que habían razonado totalmente equivocados delante de ese todopoderoso Dios que está con nosotros. Y estuvo con ellos. Josué y Caleb pudieron ver el poder de Dios. Ellos no veían gigantes, ellos no veían fortalezas, ellos no veían nada de estas cosas. Ellos solo veían una cosa, que su Dios era todopoderoso y que su Dios le había prometido esa tierra, y que si Dios la había prometido, Dios se la daría. No importa quién estuviera allí, no importa los gigantes, no importa los muros, las murallas, no importa nada de estas cosas, la fortaleza, no importa. Por eso la palabra del Señor nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque su iglesia es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque Dios está con ella. Hermanos míos, créanle a Dios. No estén sufriendo, no estén preocupados. Créanle a Dios, crean que Dios es el Dios de lo imposible. Lo que para usted es imposible es absolutamente posible para Dios. Por eso esa pregunta del ángel a María fue interesante y es una pregunta para nosotros siempre. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Por eso ellos rasgaron sus vestidos y ellos dijeron: no seáis pueblos rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Miren qué diferencia, ¿verdad? Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. No temáis nada de las cosas que pueden acontecer hoy, ahora, en medio de esta crisis, de esta pandemia. No temáis nada, porque así como Dios estuvo con ellos, Dios está con nosotros hoy también. Y por eso es importante que lo creamos. Meditemos en esto, hermanos. ¿Es mi fe más allá de la razón? Creo de verdad que Dios está conmigo siempre y que es el mismo Dios que estuvo con Moisés, Josué y Caleb. Dios nos dio el pacto al cual nos aferramos y esto es suficiente. ¿Qué es el pacto? Es su palabra, es su promesa, es el pacto en Cristo que nosotros tenemos. No duden, hermanos. No permitan que su razonamiento vaya por encima de su fe. De ninguna manera. Sino que la fe, que su fe, vaya más allá de lo que usted pueda razonar. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Y que esta palabra permanezca en ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla de que tú eres un Dios fiel, que permanece con nosotros siempre, que cumple sus promesas. Solo tenemos que creerte, Señor. No razonar, no dudar, sino solo creer que tú harás la obra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra economía, en nuestra salud física, en todo, Señor. Porque eres nuestro Dios. Y eres el mismo Dios que estuvo con Josué y Caleb,
con Moisés. Eres ese mismo Dios que está con nosotros. Gracias, Dios, porque somos tus hijos. Gracias porque nos has dado salvación a través de Jesús, que es el Cristo. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Hermanos, disfruten la palabra. El Señor siga bendiciendo sus vidas. Amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabe
Papá es creativo. Papá es muy cariñoso y muy trabajador. ¡Es un gran cocinero! Papá es muy responsable. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, papá. ¡Te bendiga, papá! Te bendiga, papá. Dios te bendiga, papá. ¡Viva mi papá!